Editorial, Alejandro Rebolledo, abogado penalista, experto antilavado de dinero, director del Instituto de Altos Estudios de Derecho, pues acá en Venezuela. Su cuenta de Twitter, @antilavado, es una de las que tiene y también la tienen allí en pantalla. Muy buenas tardes, doctor Rebolledo, gracias por acompañarnos. Placer, amigo, un placer saludarte. Bien, ¿qué implicaciones tiene entrar en esa lista negra? ¿Qué consecuencias? ¿Qué es lo que pasa allí? Porque no puede tener, digamos, hacer ninguna transacción con personas en Estados Unidos, se le congelan los activos, pero más allá de eso, ¿qué implica entrar en esa lista negra? Fíjate lo siguiente, en la lista, la OFAC realiza una lista que tiene que ver con los cabecillas de actividades criminales, ¿no? De delincuencia organizada, es decir, lavado de dinero, corrupción, tráfico de drogas, terrorismo. No es una lista, digamos, cualquiera, no es una lista que cualquier persona de cuadros medios puede estar en ella, sino de cabecillas de organizaciones criminales para los Estados Unidos. Una lista donde lo que se quiere es la muerte financiera, que no pueda mover ningún bien, ningún dinero, sobre todo con el dólar americano. Esta lista le hace el conocimiento a las instituciones financieras mundiales que tienen relaciones con los Estados Unidos y le advierten que esas personas las tienen en una lista. Cuando esto pasa, las instituciones financieras mundiales revisan cada una de sus cuentas y empiezan a establecer si estas personas las tienen ahí. Si la tienen, le congelan las cuentas y no tienen mayor relación de negocios con ellos. ¿Por qué te digo que es una muerte financiera? Porque es que no es nada más estas personas, sino una vez que esta persona que está en la lista empiezan a rastrear, empiezan a hacer toda una revisión de si es socio, accionista o tiene alguna relación con compañías que tenga también el banco. Y también, por supuesto, sus vinculados. A esos vinculados pasan a ser también clientes de alto riesgo y empiezan a tener limitadas sus relaciones bancarias. Por ejemplo, en el caso de este señor Samar López, hasta ni una tarjeta de débito pudiera tener en este instante, porque como te digo, es una muerte financiera, el congelamiento de bienes y de las cuentas que pueda tener relaciones o vinculaciones con los Estados Unidos. ¿Y qué pasa con las personas que puedan hacer negocios con ellos, es decir, transacciones comerciales, etcétera? ¿También se verían de alguna manera penalizadas? En el caso, por ejemplo, de los ciudadanos o residentes americanos, tienen una prohibición expresa de tener cualquier relación con ellos. En el caso de bancos o instituciones o negocios, pueden tener multas desde $1 millón hasta más o menos $10 millones. Digamos, $1 millón por violación. Es decir, le abriste la cuenta, seguiste como haciéndote una ceguera voluntaria en la relación con él, desde $1.400.000 aproximadamente hasta $10 millones con las empresas y más o menos 30 años de prisión. Ahora, ¿cómo funciona aquí esta figura del testaferro? ¿Cómo en Estados Unidos y de acuerdo a estas investigaciones determinan que Samar López es efectivamente testaferro de Tarek El Aissami? Bueno, acuérdate que primero, para que intervenga en la lista es un trabajo de la Secretaría de Defensa, de la Secretaría de Justicia, del Departamento del Tesoro. Cuando te nombro ese cruce de organizaciones, porque se empiezan a hacer investigaciones de todo tipo, transferencias, relaciones bancarias, telefónicas, combinaciones de sociedades, y empieza a hacer un rastreo de por qué se vinculan con él. De repente viajes, pago de viajes, porque escúchame, no solo en los Estados Unidos, a este señor Samar López tiene relaciones también en Islas Vírgenes, tienes en Panamá, tienes en el Reino Unido. Es decir, ¿por qué siempre los americanos se involucran? Porque se trabaja con el dólar americano, y mientras se trabaje con el dólar americano, precisamente el Departamento del Tesoro actúa porque dicen: yo no puedo aceptar que tú contamines mi sistema financiero. Y si tú contaminas mi sistema financiero, yo lo voy a parar y me voy a involucrar. Entonces, la delincuencia organizada permanentemente trata de irse con el dólar americano. Hoy día se está mudando mucho hacia Europa para trabajar con euros. Es decir, no solamente es en Estados Unidos por el dólar, sino que ya están migrando también a Europa con la moneda del euro, ¿no? Claro, mucha gente, debido a que el FinCEN, que es una oficina también del Departamento del Tesoro,
que tiene que ver con el monitoreo de las transacciones bancarias, sacaron unas resoluciones hace un año que tienen que ver con el beneficiario penal. ¿Tú te acuerdas lo de los Panama Papers? Cuando de repente una compañía, la socia de esa compañía era otra compañía y la socia de esa compañía era otra compañía. Una estaba en Islas Vírgenes, otra estaba en Luxemburgo, otra estaba en cualquier otra isla. ¿Qué pasa? Era difícil de establecer quién era el beneficiario final. El FinCEN el año pasado dijo, desde el principio en que usted abre una cuenta o tiene un fideicomiso o un negocio, tenemos que saber quién es el beneficiario final. Eso le hace más difícil a la delincuencia organizada tratar de tapar quién es la persona que al final es propietaria de ese dinero o de esos bienes. Entonces empiezan a migrar hacia Europa o hacia países donde trabajan por lo menos Gran Bretaña con la libra esterlina. Fíjate que tan es grave que se dice que el corazón de la droga es México, pero el cerebro es Inglaterra, sobre la libra esterlina. O sea, tratando de buscar una moneda para ellos moverse y ser menos identificados en un momento determinado. ¿Cómo opera la figura del testaferro? Y nuevamente vuelvo a cómo llegan a ese supuesto vínculo entre Samar López y el vicepresidente Tarek El Aissami. Quien firma todo es Samar López. ¿Cómo llegan entonces al vicepresidente? ¿Qué pasa? O sea, lo que pasa es lo siguiente. Cuando tú tienes, cuando se tienen cargos públicos, tienen que buscar una manera de obtener un dinero. Entonces, para eso colocan un intermediario, una persona que se va a encargar de hacer negocios, de comprarle apartamentos, de comprarle casas, de pagar los viajes, de comprarle yates, de comprar aviones, de pagarle cuentas. Esa persona es un portero, un gatekeeper, un testaferro. Esa persona se encarga de como una administración de bienes de estas personas que se dedican precisamente a la corrupción. Entonces, empiezan a abrirle una serie de cuentas y empiezan a establecer las conexiones entre esta persona y la otra. ¿Qué negocios hace? ¿Quién les otorga los negocios? ¿Qué comisiones quedan? ¿Cómo se hacen transferencias de cuentas a otras interpuestas personas? ¿Cómo esas interpuestas personas la involucran y la vinculan con el funcionario? Por eso te digo, son trabajos de años para poder determinar vinculaciones y relaciones con delincuencia organizada. Claro, esto ya tiene tiempo en la investigación. Ahora, ¿cómo queda Venezuela, tomando en cuenta que estamos hablando del vicepresidente, es decir, la segunda persona más poderosa de acuerdo al rango presidencial, ¿no? De arriba abajo. Es importante establecer que estas personas que están colocadas en la lista son de manera individual. Sin lugar a dudas, el cargo de vicepresidente trae un riesgo reputacional a Venezuela. Es decir, no es cualquier cosa que el segundo hombre de a bordo, como tú lo decías en la introducción, esté señalado como cabecilla del tráfico de drogas de un país, siendo el segundo hombre de a bordo. Por lo tanto, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se distancian. Dice el artículo 236, hoy hubo un artículo muy retuiteado por todos lados por las redes sociales sobre, digamos, la posibilidad que tenía el vicepresidente de aspirar a la presidencia por el artículo 236, numeral 4 de la Constitución, porque debe dirigir las relaciones exteriores. Entre otras cosas, es difícil para los Estados Unidos decir que ha colocado una persona que para ellos es cabecilla del tráfico de drogas y después sentarse con él a tener relaciones diplomáticas o políticas. Por lo tanto, que eso va a ser así. Pero más allá de eso, es importante decir que para los venezolanos, el pasaporte venezolano ha pasado a ser el pasaporte colombiano en los años 80. Nosotros, como venezolanos, nos vemos también perjudicados reputacionalmente. Es decir, se hace una experticia mayor, unas preguntas más severas en cada país que viajamos. Es decir, hay un interrogatorio: ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo vas a estar? ¿Por qué te quedas? Porque también hay una inmigración de gente que está tratando de irse de Venezuela por 1000 razones, ¿no? Entonces la sanción es personal, pero obviamente la imagen de Venezuela y los venezolanos se ve afectado en el mundo entero. Así es. Déjame decirte antes que culminemos la entrevista, fíjate, esta sanción se puede apelar. Esta sanción se puede apelar ante igualmente el Departamento del Tesoro,
defendiéndose, puede decir que mira, a lo mejor todas estas cosas son o no son verdad. Por otro lado, en el caso del señor Samar López, es una persona que hasta ahora no se sabe que la Fiscalía de Nueva York lo tenga señalado, lo tenga imputado o lo tenga solicitado para juicio. El primer paso que se hace cuando hay delitos como este, delincuencia organizada, es ofrecerle a la persona que está siendo investigada la oportunidad de cooperar. Si esta persona puede y decide cooperar, esta persona podrá dar, siempre y cuando sea dar más nombres, dar más cuentas, dar más países, podrá cooperar. Un ejemplo rápido, Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht le salían 29 años de cárcel ahorita por el caso de Petrobras y Odebrecht y decidió cooperar. Sí. Le rebajaron 10 años de cárcel y 19 años y 4 meses. Sí, así es. Bueno, lo cierto es que Samar López escribió en su página web, desmintió estar vinculado al narcotráfico, precisó que su nombre en la lista es injustificado y en su defensa alegó que es un ciudadano que se dedica a los negocios y abro comillas para ayudar y apoyar el futuro de Venezuela, ¿no? Fue lo que dijo pues Samar López. Agradecida por este contacto, doctor Rebolledo. Mil gracias por estar en Mesa Editorial.